¿Cuál de las siguientes transformaciones corresponde a una isometría? Una isometría o una transformación isométrica. Entonces, ¿qué es una transformación isométrica o una isometría? Iso viene de igual y metría viene de medida. Entonces quiere decir igual medida. En otras palabras, quiere decir que yo aplico una transformación isométrica y la forma del objeto se mantiene igual y también las medidas del objeto. Es decir, no los amplifico ni los reduzco y tampoco lo deformo. La traslación efectivamente es una transformación isométrica porque lo que yo hago con un objeto es simplemente trasladarlo. Entonces, si teníamos un triángulo aquí, por ejemplo, lo traslado para allá, pero el triángulo sigue manteniendo la misma forma y las mismas medidas. Entonces, es una isometría. Reflexión respecto de un punto dado. Una reflexión respecto de un punto corresponde a una simetría central. Y una simetría central es una rotación en 180 grados. Entonces, si tenemos un triángulo y le queremos hacer una simetría respecto a ese punto, es una rotación en 180 grados con respecto a ese punto. Entonces nos va a quedar algo más o menos así. Y efectivamente, en este caso, el triángulo no lo hemos deformado ni lo hemos amplificado. Las medidas siguen siendo las mismas. Solamente lo rotamos. Entonces también es una transformación isométrica. Una homotesia con centro en un punto dado y razón 3. Una homotesia lo que hace es amplificar la figura. Entonces, por ejemplo, ese triángulo le aplicamos una homotesia y se va a amplificar hacia un lado. Entonces, eso no es una isometría porque la figura se amplificó. Es decir, su medida ya no es la misma, entonces no corresponde a una transformación isométrica. La cuarta y última, rotación en torno de un punto en un ángulo dado. Entonces, una rotación en torno a un punto es más o menos igual a la simetría central. La simetría central es una rotación en 180 grados. Las rotaciones en general pueden ser de cualquier grado. Entonces, si tenemos un triángulo ahí y lo rotamos respecto a ese punto en 90 grados, por ejemplo, hacia el sentido horario, entonces nos quedaría algo más o menos así. Y lo rotamos en 90 grados. Y el triángulo naturalmente que al rotarlo mantiene su forma y su medida, entonces también es una isometría. La 1, la 2 y la 4 son isometría. La alternativa correcta es la D.